Muy buenas noches. Le damos la bienvenida, el Politécnico Gran Colombiano le da la bienvenida a nuestros invitados, a nuestras invitadas, por supuesto a quienes en este momento están conectados, a los estudiantes, a los docentes y a las personas que nos están acompañando de manera virtual y de manera presencial. Vamos a dar una espera de unos minutos mientras terminan de llegar nuestros invitados para dar inicio. Buenas noches, nuevamente le damos la bienvenida a quienes están conectando en este momento. Estamos dando una espera de unos 5 minutos mientras terminan de llegar los invitados, las invitadas, entonces los invitamos a que sigan conectados.
estás, Laura? Bueno, muy buenas noches. Vamos a dar entonces inicio con los invitados, las invitadas que tenemos. Nuevamente, pues un saludo a quienes están conectados, a quienes nos están acompañando hoy. Lo primero es decirles que las personas que hay acá hacen parte de la universidad, son estudiantes, algunos docentes, de distintos programas. Aula de las Ideas es una iniciativa del programa de Create Camps que hace parte de la Escuela de Educación. Es un espacio donde fomentamos, ayudamos a fomentar en los estudiantes un pensamiento crítico, una capacidad de pensar por sí mismos, de reflexionar. Ese es el propósito fundamental de Aula de las Ideas, y en ese sentido tiene todo el valor que hoy nos estén acompañando ustedes, candidatos, candidatas, justamente para que los escuchen y puedan hacerse una idea para ese ejercicio, esa contienda electoral que nos espera el próximo 13 de marzo, donde vamos a elegir nuestros representantes al Congreso de la República. Voy a comenzar contándoles cómo vamos a hacer cómo va a ser la dinámica. Lo primero es que ese micrófono que tienen ahí es para ustedes, se lo pueden rotar, y vamos a tener una hora más o menos de conversación, alrededor de dos preguntas que son abiertas, donde ustedes tendrán unos 5 minutos para responder, y una pregunta de sí y no, rápidas. Para eso son estas paletas que trajimos, muy novedosas, miren, las construimos aquí mismo con los estudiantes, así que el rojo significa que no están de acuerdo y el azul que sí están de acuerdo. Luego de esa hora de conversación vamos a tener 30 minutos para las preguntas del público, y ahí sí pues tendremos el espacio para que ustedes respondan. Con estas claridades, y si no hay dudas, pues comienzo diciéndoles que la primera pregunta que quiero hacer surgió a raíz de una columna que leí hace aproximadamente 10 días, una columna que decía básicamente que por estas épocas electorales los ciudadanos vemos en las calles a vallas publicitarias y políticos sonriendo, prometiendo progreso, avance y desarrollo, y para eso pues tienen unos logos y un número, explican cómo votar, algunos más osados ponen propuestas, esas propuestas finalmente terminan siendo muy parecidas, muy similares, entre otras porque los ciudadanos pues tenemos necesidades muy similares. Y decía la columna que además de ese mensaje sería muy interesante otro mensaje que no está normalmente en las vallas y que tiene que ver con las motivaciones, que tiene que ver con la filosofía de las acciones, que los lleva a entrar a la política, quiénes son esas personas, qué los motiva. Entonces decía que nos hemos acostumbrado a responder un qué, pero no un por qué. Y bueno, con esa es la pregunta que quiero comenzar. Quiero que cada uno de ustedes nos cuenten quiénes son, por qué llegaron a la política, por qué quieren entrar a esta aventura de ser candidatos y por qué el partido que escogieron para que los avalara. Esa es la primera pregunta. Ahí está el micrófono. Tiempo 5 minuticos. Yo lo voy a tratar de llevar, mi cronómetro. Buenas noches a todas y todos, muy buenas noches Diana Catalina, gracias por la invitación a la universidad y pues por la oportunidad de hablar de esto. Mi nombre es Daniel Carvalho Mejía, soy nacido en Medellín, tengo 42 años, nací en Medellín y crecí entre Medellín y Envigado. Me gradué del Colegio Corazonista con el mejor puntaje en las pruebas del ICFES, fui soldado de Colombia, prestando el servicio militar obligatorio, ya era peludo y me motilaron y me volví a dejar crecer el pelo, ya que me estaban haciendo caras. Crecí en la Medellín de los 80s y los 90s lleno de miedo, muy encerrado, la ciudad más peligrosa del mundo en los 90, recordemos eso. Entonces muy abstraído de la realidad social de alguna forma. Cuando me gradué, muy jovencito, a los 16 años, decidí estudiar ingeniería civil y confieso que me equivoqué. Nunca me apasionó la ingeniería civil, me pareció una carrera fría, poco creativa, poco consciente de los impactos sociales y ambientales, pero pues me iba bien, entonces la terminé.
digamos un poco de mala gana, y lo que me salvó en esa época, en el sentido de lo que equilibró mi vida, fue ser actor de teatro. Fui durante 5 años actor de teatro con el grupo universitario de la Universidad de AFIT y con el Teatro Profesional Hora 25 bajo la dirección de Farley Velázquez, gran dramaturgo medellinense ya fallecido, y eso realmente me dio otra visión, me dio una sensibilidad hacia la cultura, me dio además una sensibilidad social que no tenía hasta entonces, pues el teatro que hacía Farley era un teatro muy de denuncia social y política. Como actor fui paramilitar, guerrillero, policía, secuestrado, asesinado, violador, y eso en general me amplió pues como la visión y la sensibilidad. Cuando terminé mi carrera, como no quería ser ingeniero civil, tomé un crédito en el ICETEX y me fui a vivir a París. No tenía un plan, no sabía francés, no tenía plata realmente, pero me fui allá a aventurear, a inventar, y allí decidí estudiar urbanismo. Hice una maestría en urbanismo. El urbanismo es mi verdadera profesión más que ingeniero civil. El urbanismo es la disciplina que se ocupa de pensar cómo nos asentamos los seres humanos en un territorio y cómo resolvemos los problemas propios de esa ocupación, bien sea en una ciudad como Medellín o en un pequeño pueblo. Nunca había tenido interés en la política, había despreciado siempre la política cuando joven, nunca voté. Mi primer recuerdo político había sido el asesinato de Luis Carlos Galán, y ya de ahí imagínense lo que pensaba yo de la política, así que no me importó durante muchos años. Sin embargo, viviendo en París descubrí 2 cosas. Primero, que como ciudadanos somos actores políticos, y eso me lo enseñó la sociedad francesa, una sociedad que sale a manifestar, que está permanentemente hablando y debatiendo de política. Y segundo, descubrí que mi profesión, mi vocación como urbanista está íntimamente ligada al sector público. ¿Y quién manda en el sector público? Pues los políticos. Entonces, gústeme o no, la política estaba ligada a mi profesión. Regresé a Colombia después de 8 años de vivir, 7 años de vivir en Francia, y voté por primera vez a los 31 años. A los 31 años fue mi primer voto, no me enorgullezco de ello, me da un poco de vergüenza, y 5 años después ya era concejal de Medellín. ¿Qué pasó en esos 5 años? Que al llegar a Medellín descubrí una sociedad transformada en lo físico por toda esta famosa transformación urbanística de la ciudad de Medellín, pero también una transformación en lo social. Se nos había quitado el miedo de los 90 y ya, tal vez ayudado por las redes sociales, era una sociedad que se juntaba alrededor de causas. Entonces terminé siendo activista de la bicicleta, de la calidad del aire, de la protección de los árboles, seguí ejerciendo como gestor cultural, fundé una barra de fútbol de hinchas del Medellín, y de manera paralela trabajaba en la Universidad de AFIT como urbanista, haciendo consultoría, estudiando proyectos del Valle de Aburrá, el oriente cercano y la región de Urabá. En una ocasión me mandaron al Consejo de Medellín durante una semana en la discusión del POT, y me pasé una semana escuchando qué decían los concejales, cuáles eran sus ideas, cuáles eran sus prioridades, y yo después de una semana me di cuenta de que nadie estaba diciendo lo que a mí me gustaría escuchar, que no había nadie teniendo las prioridades que para mí eran las más evidentes, y me mamé, y dije, si nadie va a decir lo que yo quiero escuchar, lo voy a decir yo. Y sin saber nada de política, sin conocer a ningún político, decidí lanzarme al Consejo de Medellín, y con la campaña más barata de la historia gané la curul. 4 años después fui nuevamente reelegido, y hoy que soy candidato a la Cámara de Representantes siento lo mismo. Siento que en el Congreso de la República, y en particular los representantes, los 17 representantes a la Cámara de Antioquia, en el Congreso no están diciendo lo que yo quiero escuchar, no están poniendo las prioridades que a mí me parecen más importantes, y que me imagino que ahora vamos a tener tiempo, Diana, de hablar de cuáles son nuestros temas de campaña. Entonces ya 6 años después de haber entrado en la política, pues tengo mucho más conocimiento, hice una maestría nueva en gobierno y políticas públicas, tengo el conocimiento de lo público, he creado un equipo de trabajo, tengo la experiencia del trabajo político, y sigo manteniendo la misma motivación y la sensibilidad que me llevaron por primera vez, como una locura hace 7 años, a lanzarme al Consejo de Medellín. Muchas gracias, Daniel. Buenas noches para todos, mi nombre es Laura María Naranjo, yo soy hija de Olga, una mujer microempresaria y madre cabeza de familia. Digamos que gracias a ese tema de la pequeña y mediana empresa, cuando nací, cuando crecí,
pude, digamos que, tener muchos privilegios en el sentido de estudiar en un muy buen colegio, de tener acceso a educación, de tener acceso a algunos intercambios. Sin embargo, en el 2013, justo cuando me iba a graduar, que se da todo el tema de la flexibilización económica, bajan aranceles, todo, en esa época, no sé si recuerdan, los grandes empresarios, digamos que no querían comprar producto interno, sino que estaban trayendo grandes contenedores de la China. Mi mamá es fabricante de calzado, pasamos por una quiebra impresionante. Justo en ese momento me iba a graduar del colegio, no teníamos plata para mi universidad y gracias a que obtuve un buen puntaje en el ICFES, pude acceder a un crédito con el ICETEX y a una beca, no sé si alguno de ustedes las conocen, que son las de presupuesto participativo, ese fondo que se llama Fondo Camino a la Educación Superior. Entonces, gracias a ese fondo y a un crédito con el ICETEX, pude cumplir mi sueño de ir a la universidad y estudiar Ciencias Políticas en EAFIT. Ya luego de que me gradué de Ciencias Políticas, inicio mi maestría en Gobierno y Políticas Públicas, también en la Universidad de EAFIT. Durante la misma época en la que estaba en la universidad, decidí empezar a participar y desde el metro cuadrado en el que yo estaba, que era la Comuna 11, en la que siempre había vivido, me lancé a la Junta Administradora Local y en el 2015 quedé electa como la edil más joven de Medellín para el periodo del 2016 al 2019. En la JAL hicimos varias cosas, cosas que creo que fueron importantes, pero digamos para no extenderme mucho, voy a puntualizar en una, y fue: una de mis grandes banderas al llegar a la JAL fue de alguna manera volver mucho más grande y aumentar el presupuesto para este Fondo Camino a la Educación Superior, que yo fui testigo que transforma vidas y que de alguna manera genera impacto directo y positivo en la vida de muchas personas y de muchos jóvenes que quieren acceder a la universidad y que por falta de recursos no pueden acceder. Ya luego terminé mi periodo en la JAL, inicié la maestría, me fui a vivir a Bogotá, trabajé en el Ministerio del Interior, ya luego trabajé en la Consejería Presidencial para la Juventud y renuncié en la consejería para venirme a asumir este reto de aspirar a la Cámara de Representantes. Digamos que ligando un poco a la segunda pregunta que nos hacías de por qué estamos participando en política, miren, a mí me pasa de pronto no algo similar a lo tuyo, pero sí digamos que yo tampoco, cuando estaba en el colegio yo no conocía a ningún político, yo no tengo familia política, no tengo familia así de grandes empresarios que tengan pues como vínculos con políticos ni absolutamente nada, pero me pasaba algo muy casual y es que siempre que cuando a mí me preguntaban cuando estaba muy chiquita, ¿tú qué quieres ser cuando seas grande? Yo respondía presidente de Colombia. Y pues, mi mamá se reía, porque mi mamá pensaba que era como cuando uno chiquito responde que quiere ser cantante o actriz o cosas por ese estilo. Pero digamos que cuando fui creciendo empecé a ver cada vez más una sensibilización hacia lo público. Cuando, yo me acuerdo perfectamente, yo estaba muy chiquita, yo estaba como en primaria, cuando fue el rescate de Ingrid Betancourt, cuando fue todo este tema de violencia en el país, y me acuerdo perfectamente que mientras mis amigos estaban jugando en la cancha, en el parque, me invitaban a salir a la unidad, yo decía, no, yo me voy a quedar pegada al televisor viendo las noticias porque quiero saber qué pasa en mi país. Digamos que afortunadamente yo no tengo ningún familiar que haya vivido pues como muy de cerca o directamente la violencia, pero sí era un tema que me tocaba como colombiana. Entonces a raíz de eso empecé a generar como una cercanía y a cuestionarme muchas cosas del país, de la política, de qué decisiones se toman desde el poder, de ver un país que tiene tantas cosas buenas, pero que al mismo tiempo tiene una infinidad de problemáticas. Entonces empecé a cuestionarme desde muy pequeña cómo yo desde mi rol en la sociedad podía impactar positivamente para que las personas en Colombia vivieran mejor. En la medida en la que me empecé a hacer esta pregunta, fui identificando que la política era el mejor escenario o la mejor plataforma para generar un impacto en el mayor número de personas mediante decisiones en lo público, mediante políticas públicas y mediante programas. Ahí fue cuando empecé a interesarme bastante en el mundo de la política, en el mundo de lo público. Durante el colegio estaba metida en muchas cosas de liderazgo y digamos que al estar participando de manera tan directa en cosas de liderazgo,
conocí en ese momento un grupo de personas, en ese momento no existía el Centro Democrático, pero un grupo de personas que querían generar un partido alrededor de los pilares y de las tesis de lo que fue el gobierno del expresidente Uribe. Empecé a participar, empecé a ir a las reuniones, era muy chistoso porque las primeras reuniones, o sea, yo me enteré por casualidad de una reunión de esas, y en una de esas reuniones a las que yo fui, me tocó la reunión como con los más viejitos, yo llegué en uniforme de colegio, entonces por eso todo el mundo se quedó pues como acordando de mí, llené el listado de asistencia, y con el listado de asistencia me siguieron llegando las invitaciones para las siguientes reuniones. Seguí asistiendo a las reuniones, me enamoré, digamos, de muchas de las cosas del partido, de la apertura que tenían para que jóvenes y mujeres participáramos y que tuviésemos escenarios reales de participación. Y bueno, quedé electa en la JAL por el Centro Democrático y ahora estoy aspirando a la Cámara de Representantes también por el Centro Democrático. Muchas gracias, Laura. Alejandro. Bueno, buenas noches para todas y para todos. Daniel, Laura, Diana, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, mi nombre es Alejandro Saldarriaga, nacido en Medellín, criado en el oriente antioqueño, en Marinilla, desplazado por la violencia por las FARC de allí, luego desplazado por el paramilitarismo en Río Negro. Digamos que eso ha sido algo que ha motivado bastante el participar en política. Y digamos que también el cómo la crianza influye muchísimo en lo que uno piensa y en los saberes que uno va adquiriendo políticamente y cómo los va llevando paso a paso. Mi madre fue activista de la izquierda en los 90 y en los 80, entonces digamos que la crianza, si bien fue muy abierta y muy ponderada, pues siempre estaba muy atañida a la realidad colombiana y a la realidad del campo que también nos tocó vivir, sobre todo en la niñez. Sabemos qué es, digamos, el hambre y la violencia de cara y en primera mano, ¿sí? O sea, en primera persona. Eso pues genera sensibilidad social y se genera esa famosa palabra empatía. No digo que quien no lo haya vivido no lo puede sentir. Creo que también las formas de sensibilizarse son distintas, como la de Daniel, la de Laura, son distintas también. Y este trasegar de la vida nos fue llevando a enamorarnos muchísimo de esta tierra. Cuando hablo de esta tierra no quiero resaltar el espíritu chauvinista del antioqueño, de la antioqueña, sino de Colombia en general. No fui un estudiante excepcional en el colegio como ustedes dos, que tienen buenas notas en los ICFES, yo no. Yo era un estudiante muy común, más bien indisciplinado, me gustaba mucho. Eso sí, no perdía sociales ni educación física, de resto me rajaba en todo, pero siempre con una vaina del país. Recuerdo que mi primer recuerdo político fue un debate de Serpa, cuando él dijo que no se iba, que mamolas, que ahí estaba y que ahí se quedaba, y yo no entendía nada, pero pues mi mamá estaba viendo eso y pues obviamente la indignación en la casa, pues yo no la entendía, pero ahí estaba. Y recuerdo que el segundo momento que me marca mucho a mí es en las elecciones del 98, cuando mi mamá me lleva a las urnas, y yo sabía que mi mamá iba a votar por Noemí, por el tema de que era mujer, ¿cierto? Y ese acompañarle a las urnas me empieza como a enamorar muchísimo de la política. Estamos hablando que en ese momento yo tenía 11 años. Y me empieza a enamorar, pero no como querer ser presidente o querer ser algo, sino como que es eso tan emocionante y por qué se matan por eso, sabiendo que eso es algo hasta divertido, pensaba uno. No es algo divertido, pues yo creo que uno se disfruta estas campañas porque lo hace con amigos, pero la política suele ser muy mezquina, porque el ser humano en ocasiones por esa ambición de poder se deja llevar por la mezquindad. Desafortunadamente yo creo que ese es el reto de nuestra generación, cambiar esas formas de hacer política. Entonces empieza ese interés y por allí en el 2006, cuando por fin puedo votar, entonces estreno mi cédula en el 2006 con Carlos Gaviria a la presidencia. Ese fue mi primer voto a la presidencia y desde ahí me enamoré muchísimo más de las ideas progresistas, alternativas que creo que el país hoy necesita, que creo que el país requiere, y empieza en este trasegar
compañera de lista, es nuestra cabeza de lista. Empieza en este trasegar y sigue el país en esa era siniestra del uribismo, donde entra el tema de los mal llamados falsos positivos, que no son otra cosa que crímenes de Estado. Y eso hace que en vez de acobardarnos o echarnos para atrás, el interés político aumente, porque ya no es un interés político per se y ya y listo, sino que es un interés de país. Y ahí empezamos, digamos, a tener un mayor activismo, una mayor injerencia en la política. No soy, pues, que conozco al tal político o a tal cual, en ese momento no, pero ya a medida que va pasando el tiempo, pues sí empezamos a tener un mayor activismo, y como lo decimos, empezamos a ser hijos de las luchas populares e hijos de las calles, y obviamente de la Constitución del 91, que debemos defender a capa y espada quienes lleguemos al Congreso de la República. Esta es la motivación de estar en política, es simplemente un cambio real y estructural en este país. Eso es lo que nos mueve para estar en política, y cierro con algo, y es: nosotros y nosotras debemos tener muy en cuenta que lo que debemos pensarnos como país no puede ser un tema de 4 años, sino de las próximas 4 o 5 generaciones. Y es eso lo que nos motiva a participar activamente en política. Nunca pensé que iba a ser candidato. Las circunstancias que en otro momento con cualquiera compartiremos nos llevaron a estar acá, pero creo que este es el momento de esta generación, de esa indignación de las calles con el estallido social, llevarlo a las urnas, y eso que llevemos a las urnas, llevarlo a las futuras generaciones. Muchas gracias, Alejandro. Bienvenida, Ana Carolina. Hola, te dimos espacio para tomar agüita. Gracias. Y para contarnos, estamos haciendo una pregunta, y es: ¿qué los motiva a participar como candidatos en la contienda electoral? ¿Cuáles son tus motivaciones y quién es Ana Carolina? 5 minutos. 5 minutos, bueno, aquí la cosa cambia, entonces puedo dar hasta gracias. Puedes respirar y todo. Puedo respirar, les ofrezco 1000 disculpas por mi retraso. Estaba en un evento en el Hotel Nutibara, y ustedes saben cómo es el centro de Medellín. Finalmente nos tocó venirnos en metro porque no había más. Entonces, bueno, les ofrezco 1000 disculpas por el retraso. Les doy las gracias por el espacio a todas y todos. Muy buenas noches. Muchas gracias por estar aquí y por permitirme, pues, compartir con ustedes. Bueno, primero, ¿quién es Ana Carolina? Ana Carolina es siempre digo que soy una feliz mortal. Soy madre, soy esposa, soy hermana, soy amiga, y tengo de profesión abogada, pero de vocación soy docente. Hace 19 años doy clase y me siento inmensamente feliz con mi trabajo. Es lo que hago con más amor, aparte de lo que voy a hacer en el Congreso, obviamente, que también le voy a poner todo ese amor. Vengo de una familia muy normal, bueno, una familia, digamos, una madre, 4 hermanos. Tengo un hijo que, pues, mi bebé tiene 32 años, está un chiquito, pero es mi vida, es un orgullo. Fui madre muy joven, me divorcié también muy joven, ahora estoy casada nuevamente, hace ya años, pues. ¿Por qué estoy en la política? A ver, ¿por qué entré a la política? Yo empecé en la política por allá en el 2011, apoyando una candidatura de Sergio Fajardo, de esos despelucados que andábamos por ahí dando lidia detrás de Fajardo, aunque una cosa más bien bastante tímida porque yo tenía otras obligaciones. En el 2015 me lancé al consejo y tengo que decir la verdad, fue como relleno, que eso nunca más, ¿cierto? Porque eso fue una cosa quemarropa, las mujeres no tenemos por qué ser relleno. En esa época fue un favor, lo vi como un favor. Entonces, bueno, entonces no hay problema, no me arrepiento de haberlo hecho, pero no dejaría que nadie lo hiciera, no le pediría ese favor a nadie. Es más bien reforzaría
los ideales para que lo hiciera, si tuviera que buscar mujeres o si le tuviera que decir a las mujeres que participaran en política, les diría que se pusieran la camiseta y que tomaran las riendas de este país. Ya en el 2019, no por relleno, sino por convicción, fui candidata a la alcaldía de Envigado. Fue una campaña muy bonita, hicimos una campaña muy linda, una campaña sin atacar a nadie, sin hacer nada maluco, no, todo, de hecho todo el mundo me felicitaba por una campaña tan linda, fue una campaña muy bonita, muy tranquila, no gané las elecciones obviamente, sino porque no estaría aquí, pero gané un caudal electoral muy importante. Cuando empezó toda esta contienda salió una nota los primeros días en El Colombiano donde decía que, bueno, que las nuevas caras, no sé qué, y decía que yo no era muy afortunada en las urnas, y yo pues quise replicar o refutar esa, pero dije yo, pues no vale la pena, porque le hubiera querido decir al periodista que para él no soy afortunada, yo en cambio me sentí y me siento supremamente afortunada. Imagínense ustedes una persona nueva que entra en política y que nadie la conoce y saca casi 9.000 votos, 9.000 personas que creyeron en mí, que creyeron en mi proyecto político y que siguen creyendo en mí. Entonces para mí eso es una fortuna, yo me siento supremamente afortunada. Además estoy entonces, ¿por qué? Porque yo veo que este país tiene que cambiar y hay desde mi perspectiva dos posiciones. Una, me quedo ahí sentada en mi sitio de confort, viviendo una vida, tengo una vida tranquila, una vida buena, soy docente, tengo mi trabajo, amo mis estudiantes, soy investigadora, hago mis publicaciones, hago cantidades de cosas. Yo podría quedarme ahí y no lanzarme al ruedo, pero decido no quedarme detrás de la barrera y lanzarme, ponerme la camiseta, lanzarme al ruedo y empezar a buscar soluciones reales para este país. Ver cómo este país realmente puede cambiar. Y creo que puede cambiar y va a cambiar, porque lo vimos el año pasado en esa revolución que armaron los jóvenes, en donde protestaban y pedían a gritos un cambio de país. Entonces, ahí hay una razón. Yo no quiero quedarme sentada esperando a ver qué pasa. Yo quiero hacer algo, yo quiero hacer que las cosas pasen. Y por otro lado, pues decirle a los jóvenes en ese sentido que la revolución está en las urnas, que los congresistas malos, ladrones y corruptos que hay son elegidos por la gente, no salen de la nada, no salen de la chistera, salen de las votaciones. ¿Quién vota? Pues los que votan, los que se quedan durmiendo en la casa después de la parranda anterior, después no tienen derecho a protestar, porque no hicieron lo que debían hacer. Ejercer tu derecho y tu deber de votar. Y la segunda razón, pues que también es muy válida, es porque quiero dignificar el papel de la mujer en la política. Quiero mostrar que las mujeres somos tan capaces como los hombres y que lo podemos hacer muy bien, porque tenemos ideas, porque tenemos ímpetu, porque tenemos capacidades y porque queremos cambiar este país, porque tenemos ese corazón grande, esa mente abierta, y porque creemos con ese corazón de mamá, creemos que los hijos, y con ese cerebro de abogada y de profesora, y con ese corazón de mamá, estoy convencida de que tenemos que hacer cambios estructurales en este país, y que la base y el lugar donde se toman esas decisiones importantes es el Congreso de la República, que no importa quién sea el presidente, si no hay un buen Congreso no podemos hacer nada. Y pasa lo mismo a nivel departamental con una asamblea, y pasa lo mismo a nivel municipal con un consejo. Puede haber un alcalde buenísimo, pero si hay un mal consejo, o viceversa. Tenemos que ser un equipo. Y en ese orden de cosas,
pues estoy aquí para ser una servidora de todos aquellos que quieran votar por mí, aquellos que crean y confíen en mí, estoy ahí para trabajar. Bueno, Ana, te pasaste unos minuticos, pero muy pero ¿por qué no poquitos. me Aquí está haciendo gestos. Muchas gracias por contarnos quiénes son. Yo creo que esta segunda parte es más emocionante porque la primera fue muy emocionante. A mí me gusta saber quiénes son las personas que se lanzan a ser candidatas, candidatos. Pero esta me parece muy importante porque nos ayuda a nosotros en ese propósito que tenemos en el programa de Create Camps de la universidad, y es, digamos, apuntarle también a hacer pedagogía con estos espacios. Nosotros a los jóvenes les hablamos, a nuestros estudiantes, por allí veo a las docentes de Create Camps, y les hablamos de los poderes públicos, ¿cierto? ¿Qué hace el Congreso? ¿Qué hacen las distintas ramas del poder público? Y creo que esta pregunta va a permitir que los estudiantes, porque creo que ustedes deben tener muy claro qué van a hacer al Congreso, todos son representantes a la Cámara, pensemos en que ya es 13 de marzo y que los 4 ganaron, sí, ganaron, obtuvieron la votación que se necesita y ya están en función de estar allá en el Congreso de la República, en la Cámara de Representantes. ¿Qué es lo que van a hacer allá? Entonces, ¿qué van a hacer y cómo lo van a hacer cuando lleguen allá? ¿Quién quiere contarnos qué va a hacer y cómo lo va a hacer? Perdón, Carvalho, los mismos 5 minuticos. Yo cuando ya pase el tiempo, para no interrumpirlos, empiezo aquí a moverme, cruzo la pierna. Lo primero que pienso hacer, una vez sea elegido, será conformar un muy buen equipo de trabajo. En parte, un equipo heredero del equipo que conformé en el Consejo de Medellín, pero sin duda también un equipo que, pues, complementado con gente que tenga experiencia en la labor del Congreso, que es un escenario muy diferente. Yo me imagino que uno llega pues a Bogotá un poco como el montañerito allá desembarcando en el Congreso y no voy a pagar la buñuelada, lo primero. En segundo lugar, aspiro y espero ejercer un tipo de política antes de entrar en lo ideológico o en los temas programáticos. Yo creo que como líderes políticos tenemos una responsabilidad y es dar ejemplo. La política es el escenario donde se dirimen los conflictos de una sociedad, y la forma en que los políticos hacen esa tarea es muy diciente y tiene mucho que ver con la sociedad que creamos. Entonces, esos políticos que simplemente difaman, descreditan a sus contradictores, todos esos políticos que reducen a sus críticos a es que usted es un uribista, o es que usted es un petrista, es que usted es un paraco, es que usted es un guerrillero, le están haciendo un daño al país. Entonces yo pienso, porque uno de mis ejes de trabajo es la reconciliación, que en el mismo discurso que uno tiene como líder político está mostrando quién es y qué tipo de sociedad quiere crear. En tercer lugar, como congresista voy a defender 4 grandes temas que tienen que ver con mis conocimientos, con mis convicciones y con mi experiencia. El primero de ellos es la sostenibilidad. Yo estudié urbanismo con énfasis en ciudades sostenibles y estoy convencido de que el principal atributo de Colombia como país y de Antioquia como departamento es su biodiversidad, es su riqueza hídrica, es toda esa cantidad de suelos con un enorme potencial de producción. Entonces allí voy a desempeñar una tarea, no solo hablando de cómo podemos hacer ciudades mejores, en un país donde 75% de los habitantes vivimos en ciudades, sino también cómo vamos a hacer que las zonas rurales sean adecuadamente protegidas y aprovechadas, lo primero. La segunda palabra, creatividad. Como exactor de teatro, como gestor cultural, soy un convencido del poder que tienen el arte, la cultura y la creatividad, no solo como motores de desarrollo económico, que es una cosa indudable, sino también como herramientas de sanación, de reconciliación, en un país que está muy herido por 200 años de violencia política. La tercera palabra, libertad. He sido, desde el Consejo de Medellín y en mi vida pública y privada, un defensor de las libertades individuales.
No podemos seguir tolerando que la gente sea rechazada, discriminada, excluida o violentada por el hecho de ser mujer, de ser negro, de ser homosexual, de ser rasta, de ser tatuado, de ser grafitero, de ser barrista. ¿Sí? Soy un defensor de las libertades individuales porque creo que cada uno de nosotros puede y debe tener la libertad de autodeterminarse. Cada uno de nosotros debe poder decidir qué hacer con su cuerpo y con su vida, siempre y cuando no se esté metiendo negativamente en la vida de los demás. Y la cuarta palabra, la reconciliación, lo mencionaba ahora, un país lleno de heridas, un país que no ha parado de resolver sus conflictos a través de la violencia física o verbal, un país en el que no hemos aprendido a resolver nuestros conflictos a través del diálogo y a través de la escucha, un país donde infortunadamente los principales líderes políticos siguen reduciendo indignamente el debate público a es que usted es uribista, es que usted es petrista, es que usted es de izquierda, es que usted es de derecha. Tengo además el enorme orgullo de tener como fórmula al Senado al doctor Humberto de la Calle, que no solo fue el líder del acuerdo de paz, que es uno de los temas en los que voy a trabajar activamente en la implementación, sino que ha mostrado durante 30, 40 años de carrera que es un demócrata y un liberal de pensamiento, una persona que fue fundamental en la Asamblea Nacional Constituyente del 91. De modo que alrededor de esos 4 temas, sostenibilidad, creatividad, libertad y reconciliación, voy a hacer un trabajo con rigor técnico, con ética política y con un profundo respeto por aquellos que piensen diferente. Ok, 4 pilares entonces. Vamos a ver, Laura, ¿qué nos cuenta? ¿Qué vas a hacer en ese congreso, Laura? Bueno, con respecto al congreso que se va a posesionar el próximo 20 de julio del 2022, creo que vale la pena destacar 3 puntos importantes de cara a los retos que va a tener. El primero es que si analizamos una encuesta que salió hace poco de Inbamer, el Congreso actualmente tiene la popularidad más baja y la menos legitimidad que ha tenido en los últimos 23 años. Entonces yo creo que independientemente de en qué orilla ideológica estemos, es un deber nuestro mostrar con las formas y con el trabajo legislativo que esto tiene que cambiar, porque cuando hablamos con las personas, el Congreso está demasiado desprestigiado, pero cuando analizamos esta rama del poder, que es la rama legislativa, es una rama que toma decisiones muy relevantes e importantes para el país, entonces vale la pena que revisemos ese punto. Un segundo elemento es un tema de que el Congreso debe empezar a legislar sobre temas que son determinantes para el país, para que las Cortes no sigan sustituyendo esas decisiones del Congreso, como por ejemplo los temas de aborto, de consumo y todo esto. O sea, independientemente de cuál sea la postura de cada uno de nosotros, creo que vale la pena centrar la atención de que es el Congreso quien tiene que legislar y decidir frente a estos temas y no las Cortes. Y un tercer elemento que creo que es demasiado importante es que el Congreso, y al menos digamos yo como congresista, estaría haciéndole seguimiento y revisando muy de cerca la inversión y el gasto público desde el gobierno. Y ligado a esto, las banderas que yo voy a defender y las cuales van a ser como el centro de mi gestión legislativa, obviamente sumado a ese tema de la revisión del gasto público del gobierno, son 3. El primero es que quiero impulsar mucho los temas de educación, y en educación me parecen relevantes 3 cosas, pues muchísimas, pero digamos en las que quiero como enfocarme son 3 cosas. Es muy importante que seamos capaces de llevar conectividad y que conectemos las escuelas en Antioquia. Lo segundo es un tema de bilingüismo y lo tercero es un tema de impulsar la doble titulación, para que cuando los jóvenes se gradúen de bachillerato, en una mano puedan tener su título de bachiller y en la otra mano puedan tener su título de técnico o de tecnólogo. Y sumado a esto, es demasiado relevante que empecemos a prestarle atención a la formación en programación. Qué interesante sería que nuestros jóvenes durante el bachillerato puedan empezar a educarse en temas de programación, porque esto les va a permitir insertarse ya luego en el mundo laboral. Un segundo punto, un segundo punto que creo que es demasiado importante, es impulsar todos los temas de empleo y de emprendimiento,
más acceso a capital semilla, de alguna manera que los pequeños y los medianos empresarios tengan acceso a créditos para que no tengan que recurrir a los gota a gota. Y una tercera esfera en la cual también me quiero centrar mucho es defender la vida en todas sus expresiones. Ahí queremos promover estilos de vida saludable, entonces, por ejemplo, revisar muy bien el tema de la ley de la comida chatarra, qué podemos hacer ahí desde el Congreso para impulsar estilos de vida saludable, tanto en lo físico, pero también en lo mental, la defensa del cuidado animal. Y lo tercero es que, muy importante centrarnos en el tema de generar un programa donde haya cero hambre. O sea, en este momento a mí me parte el corazón, no tengo muy clara la cifra, pero sí me parte el corazón de que en Colombia y en Antioquia hayan tantas personas que no tienen acceso a 3 comidas diarias y que están aguantando hambre. Entonces, tus pilares, resumínoslos, son educación. Educación, empleo y emprendimiento, y defender la vida en todas sus expresiones. Ok, gracias. Bueno, cuando nos posesionemos, ojalá los 4, y nos podamos tomar un tintico ahí en el Juan Valdés que queda al lado del Capitolio. Lo primero que hay que hacer cuando se es congresista o se es electo congresista es tomar postura si vamos a ser la compañera y yo somos del mismo partido, entonces nos tocaría definir si vamos a ser de oposición, de coalición o si vamos a mantener independencia, que eso es un tema que se toma como partido. Eso es lo primero que hay que hacer. Lo segundo, lo que yo propondría es que armáramos una bancada sobre la justicia climática, una bancada ambientalista, una bancada que defienda el medio ambiente, independientemente del partido o de la orilla ideológica en la que se encuentre. Ese sería, digamos, el primer acto como de propuesta a los colegas y a las colegas que estemos posesionados y posesionadas allí después del 20 de julio de este año. Ahora, ¿en qué nos centraremos entonces? Nosotros hablamos de 3 ejes y tienen los 3 ejes la misma palabra. El primer nombre es justicia, justicia climática, justicia social y justicia económica. ¿Por qué justicia? Porque esta generación clama justicia y esta generación es hija de una que estuvo a punto de lograr un gran cambio en este país, pero que se dio, pues la masacraron básicamente. Cuando hablamos de justicia climática debemos entender que se nos está acabando, o se nos acabó el tiempo más bien, y que el cambio climático es la próxima pandemia que no se va a solucionar con tapabocas. Entonces tenemos que defender los páramos. Vía constitucional, propondría yo. ¿Qué significa esto? Que no se pueda, vía constitucional, no se pueda explorar ni explotar mineramente los páramos. Hay que cuidar el agua, si cuidamos el agua, cuidamos la vida, ergo, tenemos un poquito más de futuro. La segunda es la justicia económica. No puede ser que los grandes capitales de este país siempre permanezcan en las mismas familias y en las mismas empresas y en las mismas multinacionales. Muestra de ello es que en plena pandemia, mientras se está aguantando hambre en este país, mientras los microempresarios, los familiempresarios y los medianos empresarios estaban quebrando y estaban cerrando sus empresas, Avianca recibía un subsidio de 70.000 millones de pesos, una empresa que ni siquiera era colombiana, es colombiana. En plena pandemia, mientras la gente aguantaba hambre y las empresas quebraban, grandes bancos generaban 300.000 millones de pesos de ganancias en su primer trimestre. Tenemos que hablar de justicia económica y se debe hablar indudablemente de redistribución. Ahora, el tercer eje es justicia social. No puede ser que en un país como el nuestro 21 millones de personas se acuesten con hambre. 21 millones de personas. Hay muchísimos países con menos de esa población. 21 millones de personas, que una sola persona en este país, que es tan excesivamente rico en el campo, que una sola persona se acueste con hambre es un crimen. Quienes hayamos aguantado hambre sabemos que es un crimen acostarse con hambre. En un país donde en el campo se está botando la comida, mientras en las ciudades se está aguantando hambre. Entonces es, como diría mi abuela, que en paz descanse, es impajaritable pensar en justicia social, justicia económica y justicia climática.
El futuro de nuestra generación, el futuro de este país tiene que girar en torno a pensarse en las justicias. Apoyo lo que dice el compañero Daniel cuando habla de la implementación de los acuerdos. Creo que la bancada que entre, que el Congreso entrante debe pensarse todo en bloque en implementar los acuerdos de paz, no en hacer los trizas, todo lo contrario, en implementarlos y sobre todo el capítulo 1, una reforma agraria integral. Creo que hay que apostarle sí o sí a la vida, a la paz y vuelvo y creo que esta generación, y vuelvo y lo dije hoy en la tarde antes de venir por acá, esta generación debe ser la que tienda puentes y no la que construya muros. No heredemos las peleas de otros. Si vamos a cazar peleas, que sean las nuestras, pero las peleas nuestras deben ser contra la desigualdad, contra el hambre, contra el crimen también, contra ese Estado fallido que durante 200 años ha tenido al pueblo de rodillas. La invitación pues será desde el 21 de julio, el primer día de posesionados, es a que este país se ponga de pie y empiece a andar con un nuevo Congreso, con un Congreso más renovado, más fresco no solo en edad o no solo en cara, sino también en ideas, en propuestas. Esas serían pues nuestras ideas y naturalmente la invitación es a que a ese Congreso no solo se le haga veeduría ciudadana, sino también acompañamiento, porque las peleas que daremos allí seguramente van a incomodar bastante a algunos poderosos de este país. Social, económica, ambiental y la paz. Listo. Ana Carolina. Gracias, Diana. Llegaste al Congreso. Llegué al Congreso. Bueno, perdón por la voz, pero tengo una laringitis crónica. Entonces, llegando al Congreso, pues lo primero que hay que hacer es, muy cierto, tener un equipo, pero un equipo que sea completamente holístico y que seamos capaces de hacer un trabajo legislativo serio, honesto, decente, pero sobre todo útil. Porque en Colombia, y nos preguntaban en algún otro conversatorio a mi compañero Carvalho y a mí, ¿cuál es el primer proyecto de ley que usted va a presentar? Y yo he dicho siempre lo mismo, pero a ver, es una carrera, llegamos a saber cuántos proyectos de ley presentamos y con eso me van a medir, esa es la vara con la que me van a medir, no. Entonces, una de mis principales metas es llegar a hacer una revisión, entonces, en mis líneas, a ver qué hay, qué no hay, qué sirve, qué no sirve, qué no se está implementando. Entonces, empecemos con medio ambiente y sostenibilidad, que es, aquí tenemos como algo en común todos, y es que creo que a todos nos preocupa el medio ambiente. En una ciudad donde se ha pagado para poder seguir andando con el carro, ¿cierto? En un pico y placa que no sirve para nada. Creo que el medio ambiente es una de las líneas importantes. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos, como dicen mis compañeros, somos un país y un departamento biodiverso. Tenemos mucha agua, tenemos distintos pisos climáticos y por lo tanto, y otras tantas cosas que nos hacen ricos, ricos en recursos. No podemos decir que vamos a acabar con la minería, pero tenemos que pensar en una minería responsable y amigable con el medio ambiente. ¿Que no se puede? Sí se puede. Eso eso se ha hablado con expertos y sí se puede. Una ley forestal. En Antioquia se pierden bosques, se talan bosques y en ese orden también de todas las obras de infraestructura que se hacen y desplazan a comunidades, tenemos la obligación de proteger a moradores, de protección de moradores. Una segunda línea es la diversidad de género, la igualdad de género y la diversidad. Primero porque hay igual en materia de género, en materia, por ejemplo, de derechos de la mujer, muchas líneas, muchas leyes, pero muchas de ellas que se pasan por alto y que no son implementadas adecuadamente.
Entonces hay que prestarle atención a esas leyes en cuanto a violencia de género, a violencia intrafamiliar, no solo para las mujeres, sino para los niños, y la diversidad. En este país no podemos seguir viviendo de odios, no podemos seguir discriminando, todos tenemos derecho. Yo lo decía ayer en un acto que hice, decía, todos merecemos vivir en un mundo libre de discriminaciones, sin que haya ni por religión, ni por política, forma de hacer a un lado a las personas. Todos tenemos derecho a la libertad, y a la libertad en todo sentido. La otra línea es los acuerdos, así la llamamos, acuerdos verdes de paz, porque esos acuerdos verdes de paz es la implementación de los acuerdos de paz y además la creación de empleos verdes, porque consideramos que el costo social, ya hemos hablado de los líderes y las lideresas que han desaparecido, que han asesinado, el costo social, las pérdidas humanas, pero también el costo medioambiental que tiene la no implementación de esos acuerdos, tenemos que propender, tenemos que luchar para que esos acuerdos de paz se den. Y no solo por esas dos razones, sino porque necesitamos la paz. Este país está cansado de polarizaciones, de odios, y por eso a mí no me importaría el color de la camiseta, si es morada, si es azul, si es verde, si es amarilla, no me importa. Creo que lo importante es que quienes lleguemos a la Cámara tengamos una conciencia de país, y creo que lo decía Alejandro cuando se estaba presentando, no una acción para estos 4 años, sino unas acciones de Estado, no de gobierno, sino de Estado, que nos permitan avanzar social, ecológica, política y en educación. La otra línea entonces se llama educación para la vida. ¿Por qué? Sí, yo sé que aquí estamos en una universidad y todos estudiamos, pero también tenemos los artes y oficios. No podemos dejar atrás a las personas que simple y llanamente o no tienen dinero para ir a una universidad, que sería genial que todos tuvieran el dinero y simplemente dijeran no quiero ir, que ahí vamos también con la igualdad, ¿cierto? Y por último, porque ya me están haciendo caritas, se me va el tiempo volando, y por último, cero corrupción. Creo que tenemos que acabar el peor cáncer, y creo que se ha convertido en un cliché porque hasta los corruptos hablan de no corrupción, es que tenemos que acabar con la corrupción. Y para eso, y con esto termino, se pueden crear a través de la tecnología mecanismos que hagan trazabilidad de los dineros públicos, así como se hace trazabilidad del sueldito que tú te ganas, o del que tú te ganas, o del que yo me gano. La DIAN sabe cómo me gasto yo la platica. ¿Por qué no sabemos qué pasó con los 70.000 millones de pesos de la señora Karen? ¿Listo? Bueno, paz, educación, género, diversidad. Cero corrupción. Cero corrupción. Yo creo que con estas 2 preguntas tenemos un panorama general. A quienes nos siguen todavía escuchando, creo que ya tenemos una idea de quiénes son estas personas. Bueno, uno nunca termina de conocer las personas, pero digamos que hay una idea general de estos candidatos a representantes a Cámara. Y tenemos sus propuestas y lo que piensan hacer en Cámara de Representantes. Entonces, este último segmento, antes de dar la palabra a las personas, al público que nos está acompañando, funciona con estas paleticas. Laura, ¿me ayudas eso? Mostrando cuáles son las paletas. Sí, son preguntas rápidas, sí, no, son unas cortas, sí. Sin palabras, solo levanto la paleta. Rojo no estoy de acuerdo, rojo es no, azul es sí. Listo, entonces estas son las preguntas. ¿Están de acuerdo sí o no con la sentencia de la Corte Constitucional sobre el aborto? 2 sí, 2 no. 2 hombres sí, 2 mujeres no. No, estos son los segmentos cortos. ¿Está de acuerdo sí o no con el fracking?
No, no, no. Laura, la condición de este segmento es sí, no. Sí, no o me abstengo. A ver. No. Bueno, una tercera. ¿Está de acuerdo sí o no con la eutanasia? Sí, sí, sí. Bueno, están de acuerdo todos. ¿Sí o no con la regulación o legalización de las drogas? Ok, esas eran nuestras 4 preguntas picantes. Entonces ahora damos el espacio al público, a los estudiantes que esperamos puedan hacernos preguntas. ¿Tenemos cuánto tiempo para las preguntas? ¿30 minutos? No, 20. Máximo 20 minutos. Listo, entonces empecemos. ¿Quién me ayuda con el micrófono para pasarlo? 20 minutos todo el tiempo de las preguntas, y si hay alguien conectado que también las quiera hacer, nos ayudan. Respondemos, ojalá sean preguntas también dirigidas a alguna de los invitados o invitadas, ¿cierto? De acuerdo a lo que escucharon, porque si empezamos a hacer preguntas para que todos contesten, se puede, pero creo que se alarga, entonces, o de 1 minuto la respuesta. Listo. A cumplir los tiempos, así como nos va a tocar cumplir reglas en el Congreso. Preguntas, levanten la mano si hay alguna pregunta. Este es un espacio para aprovechar, un espacio importante. Eso. Muy buenas noches. Me llama mucho la atención cuando me dices que hablas del tema de corrupción. ¿Cómo, sí, claro, ¿cómo darías tú para implementar, tratar esos temas de corrupción? 1 minuto. 1 minuto, Virgen Santísima, ya se me acabó. Lo primero es que hablé de tecnología. Creo que la tecnología, en Colombia tenemos un sistema que se llama Muisca, que es el que permite hacer trazabilidad. Si tú pasas tu tarjetica débito o crédito, la Diana ya inmediatamente lo sabe. Entonces ahí digo yo, ¿cómo es posible que de 500.000 pesos, de 200.000 pesos la DIAN tiene y no de 70.000 millones, de 30.000 millones, de 112.000 millones? Se esfuman. Eso no puede ser. Yo creo que con la tecnología tenemos que hacerlo. Ahora, yo no sé cómo, pero tenemos que buscar a los que saben. Ok, me inventé esta paleta. Esta paleta es el semáforo. Cuando cuando sea no, pues cuando ya vamos a parar, les muestro esta paleta. Ay, ¿Listo? me rindió el tiempo. Sí, esta vez te fue muy bien. ¿Alguien más tiene preguntas? Buenas noches. Mi pregunta va para Laura. ¿Tú y tu partido apoyarán los acuerdos de paz? Bueno, como tengo solamente 1 minuto, lo que yo puedo decir es lo siguiente, y es que tenemos que ver las acciones que ha hecho el gobierno de Iván Duque frente al proceso de paz. Ha sido un gobierno que ha tenido unas acciones concretas en pro del cumplimiento, y creo que si quieren, digamos, como ahondar o profundizar un poco más en el tema, pueden buscar los informes que creo que salen de hecho de manera trimestral de la Consejería Presidencial, que está encargada de este tema de la implementación de los acuerdos de paz. Están muy juiciosos. Por acá tenemos una preguntita de la sede Bogotá. ¿Para qué? Creo que es una pregunta para todos, ¿sí? Y es, ¿qué opinión les merece el GEA como futuros congresistas? Rápidamente, es un grupo empresarial, lleva muchísimos años, y pues es que tan importantes son los empleados como los empresarios. Pues si están preguntando el GEA, Grupo Empresarial Antioqueño, es un grupo de empresarios que tiene más años que yo creo, pues. Entonces, pues, ¿cómo vamos a acabar con los empresarios? Si el sector privado no existe, el sector público también se muere. ¿Quién paga los impuestos? El GEA. Bueno, yo creo que el GEA merece una reflexión profunda y
no solo el GEA, sino toda la clase empresarial en Colombia debe ser escudriñada a fondo cuáles han sido sus acciones previamente. Yo no tengo nada en contra del GEA, ni de ningún grupo empresarial. Lo que sí me genera una gran suspicacia es porque los grupos empresariales monopolizan. Ahora, nosotros no estamos en contra del GEA, necesitamos que hayan muchos grupos empresariales, necesitamos que hayan muchos empresarios y empresarias fuertes y que no todo se reduzca a un grupo empresarial privilegiado. Debemos democratizar también la posibilidad de hacer empresa en este país. Desde la posición en la que yo esté, siempre voy a defender la empresa privada y la libertad. Con respecto al GEA, el GEA se merece todo mi respeto, toda mi admiración, y la verdad es que yo considero que el GEA se quedó en Medellín y de alguna manera generó un grupo empresarial bien importante en una época en la que Medellín estaba pasando por momentos de violencia muy difíciles y se quedaron a enfrentar el momento de violencia por el cual estaba atravesando la ciudad y generaron desarrollo, generaron unas dinámicas sociales en conjunto con el sector público y con el sector académico que permitieron que se generara una transformación social en Medellín que fue bastante relevante e importante para la ciudad, porque definitivamente la Medellín que tenemos hoy es una Medellín muy distinta a la Medellín que teníamos a finales de los 90. El grupo empresarial antioqueño es un grupo sin igual en Colombia. Uno no encuentra en Colombia otro grupo con el sentido de responsabilidad social y con la cantidad de hechos confirmados de apoyo a una ciudad como Medellín, tanto en sus momentos más difíciles como ahora mismo. Gracias al grupo empresarial antioqueño hoy tenemos espacios como Ruta N. Gracias al grupo empresarial antioqueño hoy subsisten en la ciudad de Medellín grandes escenarios culturales como el Museo de Antioquia, el Museo de Arte Moderno y el Teatro Metropolitano. Además es el GEA un gran empleador, no solo en la ciudad de Medellín, sino en Antioquia y en Colombia. Por lo tanto, a mí me parece que ojalá tuviéramos, en eso estoy de acuerdo con el compañero Alejandro, ojalá tuviéramos más empresarios con la conciencia social y con la capacidad filantrópica que han tenido muchos de los líderes del GEA. Muy puntuales, estamos muy bien, muy juiciosos. Bueno, ustedes como futuros congresistas, quisiera saber cuál es la posición y cuál es la opinión de ustedes con respecto a la situación que se ha venido presentando en los últimos años en relación a las grandes decisiones que se han tenido que tomar en el país, porque no han sido los congresistas los que han tomado estas decisiones y siempre han tenido que pasar a las altas cortes a tomar esas decisiones que se supone serían ustedes los responsables de tomar esas decisiones y somos el pueblo los que los elegimos para esa función principal. Esa respuesta es súper simple, bueno, al menos para mí. Existe en el Congreso una incapacidad rampante de trabajar por el temor a quedar mal con Dios o con el diablo. Entonces, en ese sentido, dejan pasar el tiempo y dejan que pase para que luego sea la Corte, precisamente, que se ve obligada a través de una sentencia a tomar esas decisiones. Así que creo que el problema de que se hayan tomado estas decisiones de esa manera es la incapacidad de la rama legislativa de asumir su responsabilidad. El Congreso colombiano es inoperante, es ineficaz, es vago, no le gusta trabajar. El Congreso colombiano no representa el sentir de esta nueva generación y por eso le toca a las Cortes defender las libertades individuales, defender los derechos de hombres y mujeres, porque el Congreso nunca ha sido capaz de hacerlo. Al Congreso le gusta mucho legislar a medianoche o cuando hay partidos de la Selección Colombia, metérnosla
en esos momentos. Ahora, ¿qué debemos hacer este nuevo Congreso? Trabajar de verdad y entender que a nosotros nos eligen es para defender la Constitución, para hacer cumplir la ley, para hacer debates de control político serios y naturalmente para legislar de cara al pueblo y con el pueblo. Siempre debe ser así. A las Cortes hay que dejarle tareas específicas, no hay que sobrecargar la Corte, no hay que saturar más el sistema judicial colombiano. Para algunas cosas, en puntual las del Congreso de la República, pues para eso estaremos los congresistas haciendo la tarea. Me parece muy interesante la pregunta que haces, porque justo era algo que mencionaba en los 3 retos que les planteé con respecto al próximo Congreso que va a ser electo, y es, el Congreso tiene que pararse firme y tiene que tomar decisiones frente a esos temas coyunturales que muchas veces le huyen los congresistas a estos debates, y por eso es que las Cortes terminan decidiendo. Creo que el próximo Congreso tendrá que pararse firme, tendrá que decidir sobre estos temas difíciles, sobre estos temas determinantes, porque las Cortes no pueden suplantar esta función legislativa del Congreso. Yo pienso que el Congreso colombiano está compuesto mayoritariamente por una cantidad de personas incapaces, ignorantes, perezosas y vagos, que además prefieren dedicar el tiempo a defender sus intereses y sus puestos antes de jugársela por los debates de fondo del país. Además, pienso también que en Colombia tenemos una ciudadanía perezosa, que no hace una adecuada veeduría a quiénes son sus representantes, quiénes de aquí son capaces de citar 5 o 3 de los 17 representantes antioqueños ante el Congreso. Dicho esto, afortunadamente tenemos las Cortes en Colombia para defender y mantener el espíritu de la Constitución de 1991. Si no fuera por las Cortes, estaríamos en manos de esos perezosos, vagos y corruptos. Tenemos otra pregunta ¿Alcanzamos? Sí, esa y otra compañera. Esa y otra más, o esa. Esa y terminamos. 2 más. ¿Qué opinan los candidatos sobre la adopción por parte de parejas LGBTI de niños y niñas en Colombia? Normal. Normal. Los niños que necesitan un hogar, amor, que los cuiden, que les den educación, que tengan uno, pues normal. Para mí es lo más normal. Estamos hablando de 0 discriminación. Entonces, ¿qué puedo decir? No, prefiero eso. Les voy a contar una cosa. ¿Cuántos pelados llegan a su adultez, es decir, a su posadolescencia a los 18 años, sin haber conocido un hogar, porque nuestro sistema no los entrega en adopción, porque le ponen el pero aquí, el pero allá, el pero, porque no los alcanzaron a entregar a una pareja extranjera que paga una cantidad de dinero para entregarlos? Entonces, sí a la adopción, sí señor, total. Yo creo que este país debe empezar a legislar sin camándula, eso está clarísimo, y con el respeto pues, pero el día que a nosotros nos indigne más ver un niño en la calle o un niño abandonado que un niño siendo adoptado por parejas del mismo sexo, ese día vamos a entender que en verdad sí queremos a la niñez. Acá los valores están invertidos. Primero la camándula y la Biblia, y después la Constitución. Y estamos hablando de leyes. Y cuando de leyes se trata, primero va la Constitución. Y primero va la vida y la dignidad de vida. Y sobre todo de la niñez. Entonces, claro, que adopten las personas que estén aptas para adoptar, no importa de su condición sexual. Eso nos tiene sin cuidado. Yo no estoy de acuerdo con la adopción por parte de parejas del mismo sexo, estoy de acuerdo con el matrimonio, más no con la adopción. Siento que hay que revisar todo el tema del sistema de adopción en Colombia, porque en este momento, digamos que si el argumento es el tema de que los niños puedan tener acceso a un hogar, hay un listado de un montón de parejas heterosexuales que están esperando niños en adopción, y por las dificultades del sistema de adopción en Colombia, digamos que no se ha podido dar. Entonces creo que vale la pena revisar el sistema de adopción en Colombia.
El debate sobre la adopción igualitaria que llaman lleva 4 o 5 años en Colombia. Nunca he encontrado un solo argumento válido en contra de la adopción. Es que no entiendo. O sea, para mí ni siquiera deberíamos estar hablando de esto. O sea, necesitamos darle un hogar a los niños. ¿Qué me importa a mí cuál sea ese hogar? O sea, quienes lo compongan, sean negros, blancos, gordos, bajitos, gays o heterosexuales. Te lo juro que yo he leído y me impresiona. No he encontrado un solo argumento válido en contra de esto. Bueno, vamos con nuestra última pregunta. Esto ha estado muy interesante. Muchas gracias y buenas noches para todos. Sabemos que la historia es un trabajo de historia y dice la frase que quien no conoce su historia está condenado a repetirla. ¿Cuál es el mayor objetivo cumplido para la sociedad antioqueña de cada uno de ustedes en su historia política y cómo se va a continuar con ese trabajo en su próximo cargo político? Gracias. Ok, perfecto. Perdón, de pronto el tapabocas. La pregunta es, cada uno ha tenido una historia política hasta hoy y quisiera saber cada uno qué ha hecho por Antioquia a la fecha. Y así, en su siguiente cargo político, cómo lo va a defender y lo va a continuar. Gracias. En parte hemos dado respuesta también a esas Claro. a esa pregunta, pero vamos entonces a concretarlo. ¿Qué ha hecho por Antioquia? Creo que Pues muchachos, yo no he tenido cargos públicos. Yo aspiré a un cargo público. Puedo decir qué hago como ciudadana por Antioquia. He limpiado quebradas, he sembrado árboles, mensualmente esterilizo, alimento y entrego en adopción animales. Visito no por campaña, sino porque lo hago de corazón. Visito zonas de difícil acceso, hago trabajo social, bueno, pero eso me parece feo porque me parece feo estar diciendo eso, pero lo he hecho como ciudadana y lo he hecho hace mucho tiempo. De hecho, alguien ayer me dijo que debía izar otro tipo de banderas y yo le dije, ¿cómo se ve que no me conoces? Porque hago muchas cosas. No hizo banderas, pero ejecuto acciones. Entonces, como futura congresista, pienso hacer mucho, trabajar por este territorio y por la gente. Bueno, yo no he salvado nada. Yo soy un ciudadano común. He estado bajo la ley. Creo que eso es mucho. ¿Qué podemos decir? Pues a pesar de haber sido víctima de ciertas cosas, que eso no me vuelve un héroe, ni una víctima, ni nada de eso, simplemente un ciudadano más. Pues ni siquiera que por la mente se haya pasado el caer en actos ilegales. Siempre creo que la ética debe estar aferrada a la vida, a cualquier acto que se tenga en la vida. Entonces, pues si eso es un aporte, bien, si no, pues ese es mi gran aporte. Hay gente que ha salvado vidas, que ha salvado animales, que ha construido casas, que ha visitado un mundo de vainas. Yo no he hecho nada de eso, no he hecho nada espectacular. Yo creo que acá en el mundo estamos para salvarnos a nosotros mismos y con eso intentar ayudarle a la sociedad a que sea mejor, pero no por salvarnos a nosotros mismos tenemos que pasar por encima de nadie, eso jamás. Bueno, desde la JAL tuve 2 logros, digamos que principalmente. Uno fue que me di la pela para que aumentara el presupuesto del Fondo Camino a la Educación Superior en la Comuna 11. Lo logramos, lo que hizo que cada semestre, digamos, tuviesen los jóvenes acceso a un mayor número de cupos. Y lo segundo es que desde la JAL me inventé un proyecto que se llamaba Cultura Política. Digamos que yo, como la edil más joven en Medellín, identifiqué una falencia y es que los jóvenes no se estaban involucrando ni interesando en política. Entonces, de alguna manera, lo que hicimos desde la JAL fue crear este proyecto, invitar a jóvenes, llevarlos a conocer el consejo, ponerlos a conversar con algún concejal, que el concejal de manera pedagógica les explicara un poco cuáles eran las funciones del consejo, cuáles eran los debates en ese momento coyunturales. Lo mismo, digamos que en esas mismas jornadas hacíamos conversatorios con
con los secretarios de despacho, con el secretario de Juventud, con el secretario de Participación, intentando generar como esa conciencia política, que los jóvenes empezaran a involucrarse un poco más en las decisiones de ciudad. Eso por un lado. Y las veces que he tenido la oportunidad de trabajar en el sector público, yo creo que mi principal aporte ha sido hacer mi trabajo con muchísimo amor y dar lo mejor de mí y hacer un trabajo 24/7, porque en los escenarios públicos en los que he estado, para mí no han existido ni sábados, ni domingos, ni festivos, ni horarios laborales, y siempre de alguna manera mi número es público y con un contacto siempre directo con las personas y con los ciudadanos, porque finalmente yo creo que de eso se trata el servicio público. Todo lo que voy a mencionar lo he hecho colectivamente, pero quiero destacarlo. Participé en 4 obras de teatro, 3 cortometrajes, 2 obras, digamos, artísticas, colaborativas, con más de 15 exposiciones. Como urbanista participé en el plan metropolitano para el Valle de Aburrá 2030, en el plan de expansión del metro, en el plan integral para Urabá. Como concejal saqué adelante, en compañía de otros, la política pública de cultura de fútbol, el acuerdo municipal de promoción del graffiti y el arte urbano. También saqué adelante, ayudé en la gestión para abrir de nuevo el Teatro Carlos Vieco, para terminar la segunda fase de la biblioteca pública piloto y para comprar todo el predio del Cerro de las Tres Cruces para aumentar el espacio verde público de la ciudad de Medellín. Pero yo creo que lo más importante y mi gran aporte en la humanidad es que he sido feliz sin pasar por encima de nadie. Bueno, muy bien. Yo creo que nos merecemos, pues, quienes estamos acá y quienes nos acompañaron hasta el final, pues un aplauso por haber estado. Uno podría decir que esta es la mejor forma de ser ciudadano o ciudadana, y que lo que nosotros hacemos, pues quienes estamos sentados escuchando por Antioquia, es estar a esta hora, en lugar de estar en la casa viendo el partido del Medellín, estar escuchando a unos candidatos para saber cómo elegir el 13 de marzo. Entonces, felicitaciones, muchas gracias a los invitados y al Politécnico Gran Colombiano, muchas gracias. Que estén muy bien. Ah, ya la cortaron. Ya los cortaron pero